Señor, por la vida, por la salud, por todo, y vamos a la palabra de Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor en esta buena mañana de domingo. Quiero hablar en los próximos minutos de un tema que titulo La satisfacción. De eso vamos a hablar. La satisfacción. Alguien hablando de esto dijo lo siguiente: si fuera posible vender la satisfacción en porciones dosificadas, piensa en eso un momento, 1 litro de satisfacción, una caja de satisfacción. Y aquella persona con una mentalidad de negocios dijo: si fuera posible vender la satisfacción en porciones personales, sería un negocio multimillonario. Porque toda la gente desea estar satisfecha, quiere tener satisfacción. Hay quienes buscan la satisfacción de una manera muy trivial. Hay quienes sencillamente como que la intuyen o la medio desean, pero la mayoría de personas casi nunca se toman en serio el tema de la satisfacción. Cuando uno lee a Pablo, el apóstol Pablo, él dice que la satisfacción da a entender que no viene así de golpe, que no es como una bebida instantánea. La satisfacción tiene lugar o se radica dentro de cada persona. Me puse a pensar en esto y a trabajar un poco y me pregunté, bueno, ¿cómo evolucionamos hasta conectar con la satisfacción? Que podamos ser personas que nos sentimos satisfechas o realizadas no con un esfuerzo de aparentar que lo estamos, sino que realmente lo somos. Entonces, leyendo y meditando, quiero compartirles lo siguiente. Lo primero es que es muy saludable no compararse. No compararse. Compararse con otros, con otras personas, es el mayor proveedor de insatisfacción. Cuando alguien se compara con otras personas, siempre va a haber otros que ganan más, siempre encontraremos a otros que saben más, otros que están más jóvenes, otros que tienen más experiencia. Entonces, compararse con otros no es la manera de cómo aprender, de cómo conectar con la satisfacción. Me gustó demasiado poder caminar y entender que la satisfacción se aprende. Préstale mucha atención, y esto es lo segundo: la satisfacción se aprende. Mira cómo dice Pablo, escribiéndole a la carta en la ciudad de Filipos. Él dice, no lo digo en Filipenses 4:11, no lo digo porque tenga escasez. Y ahí viene esa frase: pues he aprendido. Entonces Pablo dice, llevo años aprendiendo, pues he aprendido a estar contento. Otra versión dice, a estar satisfecho. He aprendido a estar contento en cualquier situación. Hay personas que solo sienten que se satisfacen cuando ganan y en la pérdida no encuentran satisfacción. Pero Pablo dice, ustedes recuerdan, Pablo vivió momentos mucho más difíciles que los que nosotros a veces enfrentamos, en peligro de muerte. Tuvo enemigos que pagaban lo que fuera porque Pablo muriera. Aceptó desafíos muy grandes.
vivió contradicciones donde él decía, pero ¿cómo es que yo estoy haciendo lo bueno y me pasa lo que me pasa? Y Pablo dice, en medio de todas esas situaciones, en cualquier situación, él dice, he aprendido. En la partida de un familiar, en la no evolución o consolidación de un negocio, en la traición de un amigo, en la ruptura de una relación. Pablo dice, en cada situación yo he venido aprendiendo a estar contento o a estar satisfecho, lo cual nos deja ver que la satisfacción se aprende. Ahora, ¿cuál es la mayor actitud o la actitud que con más frecuencia aflora en nosotros cuando vivimos cambios? Y digo de cambios porque el siguiente versículo, Filipenses 4:12, miren cómo Pablo dice, sé vivir, aquí mira los cambios que él va a manifestar. Dice, sé vivir con limitaciones y también sé tener abundancia. En todo y por todo, y ahí aparece, estoy enseñado. Él nunca perdió el espíritu enseñable, aprendible. Estoy enseñado, tanto para estar satisfecho como para tener hambre. Lo mismo para tener abundancia como para sufrir necesidad. Entonces, en todos esos cambios, yo aprendí hace años que los cambios siempre generan crisis. Lo puede ver uno cuando los bebés comienzan a salirle los dientecitos, les da fiebre, se ponen mal, porque está experimentando un cambio. Los cambios son una escuela. Y Pablo, en medio de todos esos cambios, de esa montaña rusa que vivía, de episodios que experimentaba, él dice, ahí yo estoy enseñado, he aprendido satisfacción. Entonces, según el Espíritu Santo, la satisfacción no tiene que ver solo con ganar, acumular, llegar siempre en primer lugar. La satisfacción tiene más relación con el cumplimiento de propósito, con el cumplimiento de para qué fuimos creados. Entonces, Pablo nos da a entender que la satisfacción es una tarea que nosotros debemos ir aprendiendo prácticamente de por vida. Todos los días vamos a ser enseñados a través de diferentes circunstancias para ir aprendiendo y consolidando en nuestra vida satisfacción. Una persona que no tiene una buena lectura de la vida para si está satisfecho o no, pues los momentos adversos, difíciles o de pérdida siempre lo van a irritar y van a ser el detonante de una vida de conflicto permanente. Pero cuando uno aprende la satisfacción en la adversidad, la satisfacción en los momentos de victoria, de conquista, entonces la vida es más llevadera, la vida es más sabia. Se convive en paz, porque uno no para de entender que la vida es una escuela permanente de satisfacción. Puedes levantar tu mano derecha y decir conmigo estas palabras: nunca quiero cansarme. Dígalo un poco más fuerte: nunca quiero cansarme de aprender sobre satisfacción. Diga, en los momentos difíciles, en las grandes victorias, en las grandes conquistas, quiero aprender satisfacción. Dale un aplauso al Señor, por favor. Demasiada gente
Si hay algo que le alimenta la insatisfacción, que no los deja conectar con ser personas satisfechas, es pensar, bueno, ¿y ahora cómo pago, cómo hago, cómo llego, cómo logro? Porque no tienen claro un recurso. Y esto es vital en el proceso de conectar con la satisfacción. ¿Cuál? Lo tercero, creer que hay provisión de Dios. ¿Creer que hay provisión de quién? De Dios, claro. Mira cómo Jesús dice en Mateo 6:33. Por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. ¿De qué cosas está hablando Jesús? Él está diciendo que la gente vive insatisfecha pensando en el que comeremos, que vestiremos, cómo hacemos, a dónde vamos a ir, cómo vamos a estar, cómo será ahora el tiempo de la sexta ola y vendrá la séptima ola, toda la cosa. Entonces la gente vive muy preocupada, y Jesús está diciendo, bueno, no se preocupen por esa situación. Y enseña a Jesús un principio que nos hará demasiado bien. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Hablaba con diría que con un erudito, una persona muy entendida. Estábamos tomando café y justo abordamos este versículo. Y me dijo, oye Jesús, ¿sabes que en el original, ahí en Mateo 6:33, donde dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, en el original dice, descubran los diseños de Dios, practíquenlos y todo lo demás vendrá por añadidura? Entonces, el único diseño para lograr algo, para tener algo, no es solo nuestro esfuerzo. Hay un porcentaje de nuestro esfuerzo, pero hay una participación cuando creemos, y es que Jesús dijo, todas estas cosas van a ser añadidas. En otras palabras, cuando una persona haya satisfacción en los diseños de Dios, para lograr todo lo que tiene que lograr, no tiene que preocuparse tanto como se preocupa. Porque cuando uno camina en los diseños de Dios, uno le da lugar a entender y a creer que viene algo que se llama la provisión de Dios. Permítame ampliarlo un poquito más. Diciendo lo siguiente: preocuparse no es la ruta. O sea, esa no es la manera de conectar con la satisfacción. El siguiente versículo de Mateo 6:34 dice, así que no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Ya bastante tiene cada día con su propio mal. No es la preocupación la manera de poder estar satisfechos. La Biblia dice que Jesús se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús dedicó toda su vida para practicar la obediencia. Cuando Él se encauzó en practicar la obediencia de aquella asignación que el Padre le había entregado, ustedes saben cómo terminó Jesús. Terminó siendo azotado, crucificado y por último, obviamente, se le dio muerte en el madero del Calvario. Pero en esa condición que se podía observar de una pérdida total, de haber sido derrotado, de haber perdido, de no poderse bajar de esa cruz, Jesús dijo,
a mi criterio, unas de las palabras que mayor expresan o que expresan la mayor satisfacción en la vida de alguien. Esto lo registra Juan en su capítulo 19, versículo 30. Mira cómo dice: cuando Jesús probó el vinagre, dijo: consumado es. Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Esa palabra, consumado es, que expresó Jesús, con esa palabra Jesús le estaba diciendo: Padre, me enviaste a hacer algo y lo logré, lo terminé. Aunque había terminado aparentemente derrotado, a los 3 días resucita y todo lo que pasa, pero en ese momento está derrotado, está llevando todo el peso de nuestra culpa. Pero lo que él expresa es la mayor descripción de satisfacción en la vida de alguien. Fui a hacer el mandado y lo hice como tenía que hacerlo. Fui a traer un paquete y no traje el paquete equivocado. Me enviaron a hacer algo y no me desvié. Él le dijo al Padre: Padre, esto es duro, no es nada fácil. Horas antes le había dicho: Padre, existe otra posibilidad de salvar a la gente, que esto está muy duro. ¿Podrías pasar esta copa tan amarga de mí? Y el Padre le dijo: no hay otra alternativa. O te la tomas o te la tomas, o lo pagas o lo pagas. Y Jesús dijo: listo, vamos a darle. Hay que culminar la tarea. Y cuando ya él sintió que pagó el precio y que solo le quedaban unas pocas gotas de sangre en su cuerpo, sacó fuerzas y dijo: Padre, consumado es. Hecho está. Lo logré. Eso es una persona satisfecha. Su cuerpo prácticamente hecho pedazos, pero tenía por dentro algo que se llama satisfacción de haber logrado. ¿Cuál es la lectura que tienes de tu tarea? Esa tarea como cónyuge, como hijo, como padre. Tú podías decir esta noche, al sacar cuentas, decir: wow, consumado es, hasta aquí lo he logrado. O podría decir: no, todavía me falta aprender más, pero quiero aprender aún de las situaciones más adversas. Tienes 2 alternativas: te confinas a vivir infeliz por una insatisfacción que nunca has podido leer correctamente. Pero estoy seguro que la vida insatisfecha es la mayor expresión de la falta de Dios en esa persona. Pero una persona que va observando, que va consolidando con una vida en satisfacción, es alguien que puede decir como Pablo, porque Pablo metió tantas veces la pata y se equivocó tanto, pero él dijo: ¿saben, muchachos? Todo lo puedo en Cristo. He aprendido, estoy enseñado. Una persona que puede decir: me siento satisfecho, no porque sea pues la última bebida del desierto. Me siento satisfecho porque mi dependencia de Dios ha crecido. Ya no vivo yo, dijo Pablo. Ahora Cristo vive en mí. Y cuando Él vive en alguien, allí es donde se gesta y se concreta y se robustece una vida de satisfacción.
¿Conoces a alguien que puedas describirlo? No, es que esa señora sí es amargada. Ese señor sí es amargado y pelea hasta con la misma sombra. Es la expresión de una vida de insatisfacción, porque está queriendo ser papá o mamá solo, ganar, aumentar los ingresos solo o sola, vencer tanta maldad y tanta situación que hay solo. David dijo, con un enemigo como Goliat, como Saúl, como los filisteos, esto es para uno volverse loco. Voy a optar por un camino, y es que voy a aceptar a Dios como mi pastor. Por eso él concluyó y dijo, nada me faltará. Si le faltaba, cuando él se daba cuenta, le faltaba mucho, pero cuando metía a Dios en la ecuación, él decía, puede ser que el monto de exigencia, lo requerido en mi vida sea muy grande, si mi pastor Dios está, sencillo, nada me faltará. Eso es satisfacción, no religión. No es aprenderse el versículo únicamente. Es saber que si mañana el desafío es grande porque hay más responsabilidades, porque hay más visión, eso no te insatisface. Tu compromiso y tu dependencia de Dios te satisface. Y dices, Él es mi castillo fuerte. Él acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Él está como poderoso gigante. Ponle un pause y nunca más le pongas play. Ponle un pause definitivo a esa vida de insatisfacción, de tanto conflicto, de tanto enredo, de tanto nudo, de tanto rollo. Ponle un par a eso y evoluciona a una vida de satisfacción que no la vas a lograr solo. Jesús les dijo, muchachos, ¿quieren algún día llegar a un nivel de satisfacción? Recuerden que separados de mí nada pueden hacer. Es de la mano con Él, es viviendo dependientes de Él, donde vamos a conectar, a desarrollar una vida de satisfacción, que podamos decir, consumado es, lo logré, no con mis propias fuerzas, porque Él está conmigo y Él me ayudó. Quizás me estás viendo y es tanta la insatisfacción que hasta tiene varios planes, entre ellos quizás el suicidio. Pero hoy quiero decirte algo. Dios no se ha cansado. Dios está listo para acompañarte. Escúchame, desmovilízate de esa vida de insatisfacción y entra a una vida de dependencia de Dios. Señor, gracias por todos mis amigos que han venido en esta mañana aquí al auditorio Free Life. Y también por todos aquellos que nos están viendo desde algún lugar. Que hoy sea el día donde se le pone punto final a una vida llena de laberintos y de insatisfacción, sencillamente, Señor, porque tú no estabas, porque no tenías lugar en la vida de ellos. Que a partir de hoy, ellos, como muchos que hemos venido aprendiendo, podamos depender de ti y así conectar con la verdadera satisfacción. Los bendigo con tu amor, Padre, y que tú los llenes de tu gracia. Amén. Un aplauso para todos nuestros amigos en este buen día.